biológica con un papel clave de promoción estratégica para la Universidad 2019 y 2020, la Universidad de Brasilia. Gracias, Sam. Hola a todos. Es un gusto moderar este panel. Y me gusta esta oportunidad de trabajar con la Organización Mundial de Salud Planetaria, la Fundación Rockefeller. Yo tuve la posibilidad de participar en algunas de las instalaciones de la Fundación Rockefeller en el lago de Como, en Italia, en la propuesta inicial para la iniciativa de salud planetaria. Entonces, como dijo Sam, todos los científicos están siempre buscando oportunidades de financiación. Para financiar investigación en salud planetaria, necesitamos acceso a financiación de investigación interdisciplinaria, que no siempre es el caso para las agencias de financiación. En este panel vamos a escuchar de 3 agencias de financiación muy importantes. Cada una de ellas nos traerá su perspectiva inicial y después van a contestar preguntas que el público puede hacer. Entonces, tendremos la participación de Eileen Lee, de la Fundación Gordon y Betty Moore, que financia conservación de biodiversidad, y tiene una presentación también de Madeleine Thompson del fondo Wellcome. Es un grande fondo para investigación en medicina, y después una presentación de Luis Melo de la Agencia de Financiación Científica del Estado de São Paulo, FAPESP. Entonces vamos a empezar y les voy a pedir a cada uno de ustedes que presenten su perspectiva y hasta qué punto creen que sus agencias ya financian investigación interdisciplinaria para cerrar la brecha entre impacto medioambiental y salud humana, y qué aspectos pueden indicar ejemplos de iniciativas o planes para perspectivas futuras de financiación en esta área. Vamos a empezar. Madeleine ya está en la pantalla. Creo que podemos empezar por Madeleine y después Eileen y por último Luis. Madeleine, usted tiene la palabra. Gracias, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión. Yo sé que tendremos una semana fabulosa. Ya empezamos, mis colegas ya siguen algunas de las sesiones. Entonces es un gusto poder participar. Y tengo que decir que en la Fundación Wellcome ya estoy hace muchos años, y antes estaba en la comunidad académica tratando de hacer trabajo científico interdisciplinario. Entonces conozco un poco de las dos partes. Y uno de los puntos de trabajar en una fundación es que una de las cosas que tenemos que aprender es la historia y cultura de esta fundación. ¿Qué hace? ¿Por qué quiere desarrollar sus recursos y por qué? Para aquellos que no están familiarizados con la Fundación Wellcome, el Fondo Wellcome ha sido fundada en 1996 por el señor Wellcome de la empresa farmacéutica Wellcome, que está basada en Reino Unido. Harry Wellcome es americano, pero fue a Reino Unido. Cuando murió dejó su fortuna para la investigación, para la mejora de la salud humana y animal. Y seguimos su carta de intenciones de más de 70 años. Y desde entonces el fondo ha evolucionado, pero algunos de los cambios que han pasado en el fondo ahora son los más significativos.
es un fondo grande, uno de los mayores en el mundo, que tiene una fundación de cerca de 31.000 millones de libras inglesas, libras esterlinas, que apoya investigación en agricultura, salud, preservación, y tiene un enfoque claro y su perspectiva también, que no es solamente financiación a la investigación básica, también, sino también de traslación, involucración pública, y hasta la crisis del ébola en 2014 teníamos una financiación de respuesta a emergencias para enfermedades infecciosas, y llevamos la organización a apoyar la respuesta al ébola, y ahora con el COVID la organización está fuertemente involucrada en la respuesta a la COVID con financiación terapéuticas para COVID y para la defensa de un rol más importante en términos de garantizar que todos tengan acceso a vacuna globalmente. Es una historia clara del rol del fondo. Es un tema de parcerías con la OMS, por ejemplo. Y desde el octubre de 2020, un nuevo plan estratégico se ha aprobado. El trabajo en que yo estoy involucrada, en mi equipo que lidero en el último año, en nuestro grupo de salud planetaria que se estableció hace más de 5 años, al final de un ciclo de financiación, ha sido una oportunidad exploratoria, no solo para comprender y solucionar problemas médicos, pero también pensamos de una manera más amplia para comprender los drivers, los promotores globales de salud, que son de temas urbanos o temas en ambientes en ciudades, entornos de ciudades y sistemas de alimentación, y también de cambio climático, que asumí antes de empezar a liderar el programa. La manera como estamos financiados es a través de financiación de investigación interdisciplinaria. No hay un departamento significativo que junte no solo expertos en salud y agricultores y urbanistas. Tenemos en el momento 6 consorcios que llamamos alianzas, sociedad para urbanización, alimentación, y en un programa de 5 años con diferentes iniciativas de investigación interdisciplinaria. Para comprometerse con los legisladores y también profesionales. También tenemos otras alianzas importantes. Y hay el interés de mantener esta participación con la Fundación IT y la colaboración directa con la Organización de Salud, sobre todo en el área de clima y trabajo. Bueno, nosotros hemos visto, por lo tanto, la aparición de este esfuerzo y pudimos manejar algunos retos de cómo evaluarnos, cómo promover la investigación tan transdisciplinaria, promover las concesiones, las becas, y hay otras cosas que hicimos bien, como por ejemplo iniciar el desarrollo del concepto. Son consorcios grandes, necesitamos recursos y tiempo para reunir las ideas antes de plantear una propuesta. Y la duración de la concesión es importante porque suministra la estabilidad para el desarrollo de ideas y la implementación de prácticas y la ayuda para que se desarrolle confianza en esta área. Durante la crisis de COVID tuvimos la capacidad de responder y desarrollar la capacidad de reaccionar por parte de equipos y comunidades que tuvieron esta dificultad por cuenta de la pandemia.
Entonces tuvimos esta voluntad de escuchar quienes aportan contribuciones y entender los desafíos y las dificultades para los investigadores de carrera para encontrar nuevos lugares para su investigación. Y hay, en general, el deseo de impacto para fortalecer la carrera, pero de manera general el diseño es muy tradicional. El tener que enfocarse en los papers, en los trabajos, esto no preste mucha atención en los legisladores, pero esto requiere mucho tiempo y energía. Pero hay conceptos importantes en la manera como nuestro ambiente académico va a permitir o no la transdisciplinariedad en el área académica. Dos áreas en donde tratamos de ayudar en este tema que yo quisiera mencionar es en el acoger a investigadores para que puedan publicar en términos de investigación abierta, una plataforma en donde nosotros tenemos un fast track con revisión de pares, permitiendo la publicación rápida de resultados y también la recolección de datos para que se pongan a disposición para la comunidad. Y una nueva estructura que es nuestro equipo de datos para la salud enfocados en infraestructuras y herramientas de datos. Uno de los desafíos que estamos viendo que están surgiendo en estos proyectos transdisciplinarios es la gran cantidad de datos creados, pero no está claro cómo hacer la curaduría de los datos y utilizarlos, disponibilizarlos. Hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto es importante acoger los unos a los otros y por fin nuestra nueva estrategia en línea nosotros podemos utilizar o actualizar nuestra visión, que es apoyar la ciencia y nuestras prioridades de financiación, construir y disponer conocimiento o conocimientos en el área de enfermedad mental o enfermedades infecciosas y calentamiento global. Los principios que están en la base de esto son la igualdad, diversidad e inclusión, que están en la base de todas las nuevas estrategias y en la práctica las oportunidades que parecen emerger en este espacio, y esto está en desarrollo todavía, es el enfoque en la carrera inicial en los formadores de políticas, las conexiones cruzadas entre las áreas desafiantes, actividades relacionadas con enfermedades infecciosas y mover el centro de gravedad hacia el sur global. Y expresamos esto a través de nuestra participación con aliados y escuchándonos los unos a los otros sobre las prioridades. Es esto. Estos son los comentarios iniciales que tengo. Muchas gracias, Madeline. Excelentes insights que nos dio, excelentes ejemplos. Y fue bueno poder contestar las preguntas sobre eso. Aileen, ahora, muchas gracias, Braulio. Quiero agradecer a los organizadores de esta reunión de salud planetaria por reunirnos alrededor de este tema tan importante. Yo estaba pensando que un año viviendo a la sombra de la pandemia resalta los desafíos, los pone en evidencia en un momento en que esta crisis de salud global nos fuerza a la separación física y nos dificulta reunirnos como comunidad, y podemos ver claramente como nunca a la necesidad de unir geografías y enfrentar los desafíos que el planeta y las comunidades se enfrentan. Esto me hace estar más agradecida porque el equipo de salud planetaria se preocupó por crear una comunidad virtual. Quiero agradecerles por eso. Quienes no conocen Gordon Network Foundation, nosotros fuimos establecidos por Gordon M. Beth Morse, su mujer, para la conservación
ambiental, reflejando su pasión para las fundaciones futuras. Y desde que se fundó la fundación, invertimos más de 2.000 millones de dólares estadounidenses en la conservación de ecosistemas globales, naturales, impactos, promoviendo la biodiversidad y la sostenibilidad para la humanidad, con enfoque en la conservación marina en los Estados Unidos, la región andina y del Golfo. Para esto, entonces, yo pienso que la visión que traemos para esta conversación, el programa ambiental de MORE, tiene el enfoque en invertir para entregar desenlaces de conservación ambiental. Y yo diferencio entonces este proyecto de MORE que se enfoca en los desenlaces específicos de investigación. Y para esto tenemos ganancias específicas en términos de conservación. Con este punto de vista, los temas que vemos en los lugares en que trabajamos, en realidad no necesitamos ningún convencimiento para la alianza de salud planetaria. Para nosotros está muy claro que la transformación y la destrucción de ecosistemas tiene consecuencias interconectadas para toda la vida en el planeta, y todos estamos de acuerdo en que un mundo mejor para las generaciones futuras depende de un cambio real en los sistemas, en donde los organizadores de esta reunión se refieren a la gran transición, es decir, revolucionar para reconocer la naturaleza como fundación para la sociedad y las economías. Yo entiendo que esta sesión en realidad habla de la perspectiva de los financiadores, de lo que es necesario para que tengamos más recursos y apoyo a la investigación en salud planetaria. Yo quisiera ser más provocadora desde el punto de vista de financiadores enfocados en la transformación. Yo hablaría de los conceptos que anclan este campo, que tienen que ser sólidos y atractivos. En algunos momentos nosotros, de hecho, tenemos dudas en cuanto a invertir en este campo de investigación cuando nosotros tenemos esta lucha de traducir los hallazgos en mensajes en donde podemos actuar justamente. Entonces, ¿qué nos dice la investigación de salud planetaria en términos de los sectores públicos, privados y ciudadanía? ¿Cómo podemos tener mejores soluciones como los científicos de salud planetaria? ¿Cómo pueden vincularse a un ecosistema mayor de actores para superar esta barrera entre el conocimiento y la acción? Desde mi perspectiva, con este gusto por intervenciones planetarias, necesitamos una infraestructura central para manejar estos temas. Quizás para poner en términos más básicos como la financiación de conservación, es como si fuera una carrera contra el tiempo. No tengo tanto interés en apoyar a más proyectos que solo ayudan a caracterizar los impactos en la salud humana y en los sistemas naturales sin construir soluciones tangibles. No es que yo no aprecie los valores inherentes de las brechas de conocimiento, pero encontrar recursos con un sentido de urgencia, yo quisiera encontrar un camino para soluciones que puedan ayudarnos en el alcance en términos de lo que tenemos que perder o tenemos a perder. Entonces, como financiadores de conservación, yo veo diversas oportunidades para los financiadores para aumentar el perfil de los manejos de salud planetario en términos de cómo financiamos y por cuenta del tiempo. Voy a resaltar solo algunas oportunidades que veo yo como soluciones aceleradas basadas en manejos o enfoques de salud planetaria. En primer lugar, el interés en soluciones basadas en la naturaleza, que ha adquirido mucha fuerza en el contexto de esfuerzos para la recuperación de la COVID, creadores de políticas y enfrentando más seriamente a blancos de mitigación, y esto ayuda a los expertos a crear las soluciones. Otra oportunidad es integrar los esfuerzos para transformar los sistemas de alimentación humana. Vemos esto justo en algunos momentos con los próximos oradores, y además del interés en la zoonótica y en la prevención de las futuras pandemias. Esto crea una oportunidad interesante
en soluciones de biovigilancia para tener análisis de datos y justo las investigaciones en sistemas de monitoreo en tiempo real, monitoreados por los riesgos para entender los comportamientos humanos y la dinámica de estos peligros. Y como creadores de políticas, las diferencias de los creadores, las directrices, con un diseño, o perdón, el deseo de justo compartir el entendimiento con planes de desarrollo explícitos y mecanismos de políticas para gestionar los mecanismos y las compensaciones. Y este conocimiento se puede operativizar si opera integrado a este tipo de herramienta espacial. El último punto es justamente en cuanto a la financiación y cómo nosotros financiadores pedimos a los aliados que desarrollen sus nuevos proyectos y cómo lo hacen. Yo me sentí muy animada al ver el énfasis de este encuentro en la colaboración significativa entre académicos, poblaciones indígenas, la sociedad civil, el sector privado y otros aliados, como financiadores, facilitar el desarrollo de proyectos que van a traer a investigadores para alianzas genuinas con estos grupos marca mucho la diferencia en términos de mantenimiento y orientación hacia las soluciones y también para cubrir esta brecha de conocimiento. Yo pienso que no hay más tiempo, pero yo quisiera resaltar que vimos un excelente impacto, por ejemplo, de comunicación entre investigadores y creadores de políticas más tempranamente dentro de los procesos. Otro ejemplo que vemos es el valor de tener a comunidades indígenas en el frente de la o al frente de la curaduría de investigaciones. Esto ayuda a modelar los proyectos de investigación que en lugar de que se consulten simplemente como una parte interesada en la ejecución del proyecto. Todo esto puede cambiar la manera como la salud planetaria está más cerca de la acción. Como financiadora de conservación, si nosotros cuidamos entonces estos proyectos orientados a la solución con mecanismos explícitos para cerrar estas brechas, nosotros tenemos mucho más oportunidades de hacer una financiación más relevante. Muchas gracias, Elin, por sus ejemplos. Yo quisiera hablar de las reuniones de CBB en el pasado, donde líderes indígenas repetidamente fueron convocados a ser aliados dentro de estas soluciones, como dijo usted. Vamos a escuchar a Luis Melo de FAPESP. Gracias, Braulio, Antonio Saraiva, por la invitación. Inicialmente yo quisiera hablar de FAPESP. FAPESP es una agencia financiada para el Estado creada desde hace 60 años con un presupuesto anual de cerca de 300 millones de dólares estadounidenses. Lamentablemente, a lo largo de los años, perdón, afortunadamente, el FAPESP se convirtió en una de las mayores agencias de financiación en Brasil. Yo dije antes, lamentablemente, porque no hay una financiación de las agencias federales. Entonces, FAPESP tuvo que volverse un gran financiador. FAPESP participa en diversas áreas de conocimiento. No hay limitación a un único campo de conocimiento. Y en el pasado, nosotros nos dedicamos sobre todo a proyectos basados en ciencia, no tanto en investigación orientada a misiones, pero a lo largo de los años, una vez más, FAPESP cambió y cambió su perfil y ahora financia tanto investigaciones basadas en ciencia y curiosidad como también investigaciones basadas en misiones. FAPESP participa en diversos programas colaborativos en diversos campos con programas específicos.
Menciono específicamente el programa Biota, que tiene 20 años de existencia. Inicialmente se destinó al mapeo de la biodiversidad en el estado de Sao Paulo, pero evolucionó rápidamente para ofrecer datos sobre biodiversidad, no solo en el estado de Sao Paulo, como también en Brasil. En su conjunto, no solo para ofrecer conocimientos y la diversidad misma, y también sus usos y beneficios potenciales para la sociedad. Después de eso, FAPESP creó 2 programas adicionales de alguna manera relacionados al programa Biota. El primero fue el programa de bioenergía. Es un programa muy relevante, una vez más, para el estado de Sao Paulo por cuenta de la producción de etanol como una de las principales fuentes de bioenergía. Este programa pudo influir en documentos de políticas públicas hechos a nivel de las Naciones Unidas y habla del efecto científico y trae el efecto de la ciencia en cuanto a cómo las políticas son formadas. El otro programa es el de cambio climático global, que es muy exitoso, con una gran parte dedicada a la Amazonía, pero no solo eso, porque en realidad analiza la perspectiva global de cambio climático y por fin un programa transversal es el de eficiencia y datos, datos electrónicos y ciencia electrónica, en donde FAPESP tiene que promover el entendimiento de que el conocimiento científico debe disponerse a una gran parte del público, no solo a través de la publicación de evidencias y trabajos, sino también datos brutos que están por detrás de ellos. fomentando así un movimiento que va, aunque sea lento, que va más allá de la universidad. En nivel internacional nos involucramos en una serie de actividades, yo diría, más reciente y notable es la de las Naciones Unidas, la hoja de ruta para recuperación mundial de la COVID, que en que FAPESP participa. Y recién lanzamos una iniciativa específicamente para investigación colaborativa, para promover colaboración internacional, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Existe una serie de iniciativas en que FAPESP, una vez más volviendo a los datos abiertos y acceso abierto, trata de proporcionar acceso global a datos de miles de pacientes que o se han tratado o evaluado para COVID y se han publicado en una plataforma abierta disponible a todos, que enfatiza cómo FAPESP trata de involucrarse en este esfuerzo. No es fácil promover esquemas de financiación para algo amplio como ciencia, educación en salud planetaria, porque el tópico mismo es demasiado amplio. Y ciencia en general se divide en pequeños paquetes y todos adherimos a esta noción cartesiana de pequeños fragmentos de conocimiento, pero como sabemos tiene una importancia crítica tener un foro donde podamos fomentar este tipo de investigación, y FAPESP está ansiosa a escuchar propuestas en el tema. Recién financiamos un llamado Centro de Síntesis, que es específicamente eso, sintetizan conocimiento que se ha desarrollado de diferentes campos de conocimiento y que pueden beneficiar en especial el área de biodiversidad, incluyendo
migración de zoonosis de otras especies humanas a especies animales a los humanos. Bueno, y con esto quisiera finalizar y participar de la discusión. Gracias, Luis. El ejemplo que ha mencionado usted de acceso abierto a los datos de ciencia, usted menciona de investigación en COVID, ¿no es así? Sí, justo esto. Entonces, gracias, Luis. Gracias, Aileen y Madeleine. Empezamos a recibir preguntas. Entonces, voy a empezar con dos preguntas para Aileen. Una de Kenia, si el fondo apoya investigación global y dónde se ubica la investigación en salud mental. Y la otra pregunta es si usted comentaría más sobre el interés actual de investigación con foco en la prevención de futuras pandemias. Bueno, la fundación es global, pero nuestros financiadores tratan de enfocar en algunas pocas iniciativas de largo plazo en áreas geográficas que tradicionalmente no son negligenciadas. Por ejemplo, el Amazonas, áreas de cuencas hidrográficas y sistemas marinos, específicamente en África, que la persona pregunta de Kenia. Esto para decir que no asumimos proyectos que estén más allá de esta geografía. Pero para la pregunta, si consideramos intervenciones de salud mental, desde mi punto de vista, es lo que tratamos de hacer como fundación, es enfocar en los objetivos de conservación y tratar de ser flexible y abierto a las estrategias que nos llevan hasta ahí. Por ejemplo, seguir los elefantes lo máximo posible y cualquier que sea la estrategia que nos lleva a esto. Muchas de las intervenciones en conservación han evolucionado a lo largo del tiempo de individuo a comunidad y en conservación debemos considerar qué tipo de ciencia y apoyo debemos respaldar y todo que vemos que esté conectado con esto. Por supuesto, no descartaríamos investigación en intervención en salud mental si viéramos que esto tiene un impacto en la conservación. En el tema de la prevención a pandemias, bueno, por ejemplo, es uno de los ejemplos en que el mundo y los políticos, los legisladores ya no son los mismos de lo que veíamos antes desde la comunidad científica, porque ahora escuchamos mucho de que la prevención de pandemias no es algo desde la perspectiva científica, pero hay un interés de reconocer que muchos de nuestros comportamientos, por ejemplo, el tráfico de vida salvaje y la interacción nos hace más vulnerables y es importante comprender lo que sabemos de esto. Luis habló de estudios de sintetización y hay un interés de ser capaz de aplicar este conocimiento para sistemas de monitoreo con conservación como punto de enfoque, que empezamos a ver de estos como movilidad es importante en este sentido. En mi opinión, hay una oportunidad no solo de traer el conocimiento de qué locales son, pero aplicar con fin de conservación y monitoreo de estas fronteras. Probablemente sería mejor referirnos a reducción de riesgo de pandemia, no prevención de pandemias. El hecho es que la humanidad ya enfrentó muchas pandemias y vamos a ver más pandemias. Pero potencialmente desde la perspectiva de conservación esperamos que podamos reducir el riesgo de pandemias futuras. Esto es una manera mejor de ver este tema. Gracias, Aileen. Una pregunta a Luis.
dos preguntas para Luis. Una de ellas, ¿qué temas usted ve como los tópicos más calientes en el área de salud planetaria? Y la otra pregunta, Luis, ¿cree usted que es posible desarrollar un proyecto de investigación más amplio con enfoque en salud planetaria como el proyecto Biota y el proyecto de cambio climático global con financiación de FAPESP? ¿Hay presupuesto para tanto? Gracias. Bueno, yo diría que los tópicos más obvios en salud planetaria son calentamiento global y cambio climático y pandemias. Es difícil salir de esto hoy. Y definitivamente hay maneras de lidiar con esto, manejar esto. Por ejemplo, yo hablaba de la creación de un instituto de salud global que estaría basado en Brasil, pero que tenemos que conectar con el globo para ser capaz de evaluar y discutir potenciales riesgos que pueden surgir en otras partes, brotes en diferentes naciones y diferentes grupos que debemos conocer, debemos saber. Y el clima es por definición algo global, porque la atmósfera que involucra este el planeta es solo una. Por definición, esto es un tema muy importante. En cuanto a la segunda pregunta, FAPESP tiene financiación basada en la recaudación de impuestos de los que pagan impuestos de la ciudad de São Paulo, porque es una fundación basada en el estado de São Paulo. Pero podemos estudiar problemas en cualquier parte, sea incluso en Marte. El problema mismo no necesita estar circunscrito a nuestro territorio. Y considerando la relevancia, por ejemplo, de la cuenca amazónica, una involucración mayor de la Amazonía en el cambio climático en nivel global, considerando el número de países que tienen una porción de la foresta tropical amazónica como Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, las Guyanas, y considerando la involucración de las diferentes organizaciones en financiar actividades de investigación en el área, incluso la Fundación Moore, que está aquí con nosotros. Hay espacio para un programa global con miras a la foresta, la selva amazónica, desde una perspectiva más holística, no solo de clima, sino también de los pueblos que viven allí y que también quizás deseen smartphones y las perspectivas de comercio que las tecnologías traen. Entonces debemos mirar desde diferentes perspectivas de cómo conservar la selva y su valor para la humanidad y aún así desarrollar la vida de los pueblos que allí viven. Gracias, Luis. Tengo algunas otras preguntas que son para los tres panelistas. Yo voy a leer 3 de ellas y cada uno de los panelistas después puede contestar desde su perspectiva. Primera, ¿cómo los panelistas ven el cambio de vista de financiación por filantropía con financiación con miras políticas? Perdón, me perdí aquí. Otra intervención es de mi colega Kaina Angustina sobre bases de datos. Tenemos muchos datos
pero esparcidos y a veces difíciles de acceder. La pregunta es cómo las agencias de financiación pueden ayudar a solucionar este problema. Y otra pregunta específica es si los centros de síntesis pueden ser uno de estos canales para solucionar este problema. Y por fin una tercera pregunta para todos los panelistas. ¿Qué piensan ustedes de la responsabilidad de los financiadores de alentar más investigación transdisciplinaria, educación transdisciplinaria, un cambio en la estructura para fomentar el trabajo en áreas así? Bueno, ¿quién quiera empezar? Madeleine, quizás. No la escuchamos, Madeleine. Así, perdón. La primera pregunta sobre el cambio de enfoque yo veo esto claramente en nuestra fundación, el equipo político. Tenemos una política de involucración directamente con la financiación y a través de nuestros trustees, de nuestros concejales. Hay un comité de política en el Reino Unido que evalúa salud planetaria y también los que reciben nuestras becas y financiación deben presentar evidencia al comité. Creo que es una parte muy importante para el consejo de la fundación que se desarrolla a través de la investigación y que debe estar disponible a los que formulan políticas públicas. La pregunta de los centros de síntesis es muy importante también porque pensamos cuidadosamente para quién son, cómo se deben pensar, cómo diseñar, manejar, cómo deben funcionar. Y creo que, bueno, ya he visto diferentes centros de síntesis en diferentes partes del mundo. Por supuesto, hay espacio para más, pero por supuesto con coordinación a partir de los que ya existen, para no reinventar la rueda. Tenemos herramientas ahora en nuestras bases de datos para que los sistemas hablen el uno con el otro, interactúen y no perder tiempo reproduciendo cosas que ya se han investigado y no funcionan o funcionan pero no como deberían. La última pregunta acerca de educación, yo creo que vemos esto en universidades en todo el mundo. Donde trabajo yo, en Nueva York, hay un diseño para crear un ambiente interdisciplinario como el Earth Institute, el Instituto Tierra, y quieren mover, expandir, crecer, pero no es un proceso fácil. Gracias, Madeleine. Aileen, ¿le gustaría darnos sus insights? Si comprendí la primera pregunta correctamente, ¿hasta qué punto financiamos investigación por investigación o por cambios de políticas públicas? Hay los dos. En parte de la razón de los programas de conservación que están enfocados en la práctica y la aplicación, porque tenemos un programa de ciencias que ve como la ciencia aplicada como una grande área. La parte de conservación aplicada, tratamos de financiar más becas básicas para comprender el sistema cuando estamos en un proceso de investigar qué proceso es necesario. Por ejemplo, un ecosistema tropical para comprender, tropical húmedo para comprender qué sistemas son necesarios. Y otros, nuestro enfoque es los desenlaces aplicables, o sea, políticas de cambio o cambio de políticas. Este es el énfasis. La pregunta de síntesis de datos, no sé si puedo agregar mucho de lo que ya mencionó Madeleine. Estoy de acuerdo con lo que dice, es valioso, pero necesitamos buscar oportunidades de, bueno, de
de evitar duplicación de esfuerzos. Y como al entrar un ambiente académico, vemos el mismo con los aliados con que trabajamos, esta tensión constante. Una de las razones por las que creemos que es mejor tener un pequeño grupo de cosas que financiamos en el largo plazo, es la posibilidad de tener un horizonte de financiación de largo plazo e invertir en alianzas transdisciplinarias que son necesarias. Este es uno de los puntos importantes que los financiadores pueden hacer. Y también esto vuelve a las preguntas que hacíamos de requisitos de traer diferentes perspectivas. Yo diría que a lo largo del tiempo debemos discutir qué significa transdisciplinario, porque en conservación, por ejemplo, vemos que esto crea puentes en ciencias comportamentales y sociales, por ejemplo, que traen grandes beneficios en términos de soluciones y integración de trabajo en área económica y otras, que es importante más allá de lo que tradicionalmente pensaríamos de ciencias de conservación. Gracias, Aileen. Luis, sus insights para esta pregunta. Bueno, en cuanto a la filantropía, pese a que FAPESP es una agencia de financiación pública, tratamos de tener eh, eh, filántropos y fundaciones privadas que puedan contribuir más para nuestros esfuerzos. Tenemos un centro en parcería con una fundación que se llama María Cecilia Souto Vidigal, que es una persona que tiene una fundación filantrópica dedicada a los aspectos psicológicos y educativos en la primera infancia. Tenemos un proyecto de financiación compartida con ellos y financiamos trabajos específicos en este área importantes para esta fundación y para FAPESP también. Entonces tratamos de apalancar nuestras inversiones con esto. En cuanto a transdisciplinaridad, el tópico puede ser difícil para ser un experto en diferentes campos y lo que debemos hacer es tratar de involucrar los más especializados en un determinado campo para involucrarse en un problema de interés común. Para solucionar este problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que definir este único tema de interés y siempre este tema de liderazgo, quien va a liderar este grupo de estudio e investigación. Es decir, es un tema de cómo estructurar un modelo organizativo de manera que todos trabajen de forma independiente, pero seguramente también trabajen en cooperación para alcanzar este objetivo común. Es una manera de estructurar el esquema de financiación. Hay una pregunta que yo estoy leyendo aquí sobre cuál sería el principal criterio de FAPESP para seleccionar proyectos educativos de salud planetaria para financiarlos. Yo no tengo esta respuesta, yo tendré que hablar con los expertos, con los científicos, porque son ellos los que constituyen el cuerpo científico de FAPESP. Yo tengo que escucharlos para escuchar sus ideas, sus opiniones sobre los principales criterios para la aprobación de su financiación. Tenemos 10 minutos. ¿Tenemos otras preguntas? Y
Una pregunta, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para promover el protagonismo de las mujeres en la investigación y promoción de la salud planetaria? Algo. Una cosa que yo quisiera decir es importante que mencioné al inicio son las nuevas estructuras. La diversidad e inclusión son centrales en nuestro trabajo para el futuro. Esto se basa mucho en un estudio sobre cultura que hizo nuestro fondo en el último año, en enero de 2021, resaltando temas sobre la cultura de la investigación, no solo enfocado en mujeres, sino también enfocado en los individuos en todas las etapas de carrera, falta de cooperación, acoso, em, abuso, todos estos temas que dificultan el entorno de investigación. Yo creo que esto es parte entonces de la cultura de investigación e involucra a todos nosotros. Para que todos del equipo tengan una buena cultura de investigación. Esto en realidad está en la base de la manera como hacemos la investigación. Hay aquí temas muy importantes para las mujeres, pero no tenemos una estructura enfocada específicamente en las mujeres. Nosotros tenemos una cultura cada vez mayor para evaluar que hay un equilibrio de género para que todo el ambiente aliente a la participación de las mujeres, para que las jóvenes científicas mujeres tengan acceso a la promoción de carrera en el tema del embarazo, hijos, todo esto se vuelve cada vez más importante para, digamos así, ecualizar el campo de trabajo. Es un gran cambio en la cultura de investigación y seguramente las mujeres serán beneficiadas por eso. Aileen, yo diría que estamos de acuerdo en este tema. Nuestras fundaciones están dando sus primeros pasos para explorar qué es lo que podemos hacer como financiadores en este tema y la lección es que estos temas son sistémicos y reales y si no se tiene conciencia de ellas es prácticamente asegurarse de que la financiación llegue a la meta de llevar el sistema a la dirección correcta. Otro tema es que ya escuchamos que la comunidad de investigación tiene que pensar de manera diferente en cómo se vincula a la comunidad profesional que está en el campo, en el lugar de trabajo, porque nosotros sabemos y conocemos el rol de las mujeres en estas comunidades en términos de desarrollar actividades de desarrollo de salud de la comunidad. Y cuando tenemos este tipo de participación sincera y profunda entre estudiosos y las comunidades en el campo, yo pienso que ahí veremos el rol de las mujeres mucho más grande en esta relación. Gracias, Aileen. Luis y en FAPESP, nosotros tenemos una visión clara sobre la diversidad e inclusión. Hoy estoy completando el primer año de mi mandato y lo que hicimos en estos 12 meses es en el área de la dirección científica. Tenemos diversos consejeros científicos de diversos campos del conocimiento. Ahora tenemos un equilibrio de 50% de géneros o entre los géneros. Antes de eso teníamos 24% de mujeres solo. Y FAPESP, FAPESP a lo largo de los años tuvo diversas evaluaciones que se realizaron sobre la tasa de éxito del trabajo de la mujer y del hombre en varios niveles, becas, donaciones, financiaciones. Entonces, la comparación, por ejemplo, en diferentes niveles de valores de financiación. Entonces, tratamos de monitorear cómo es el equilibrio entre hombres y mujeres.
Las tasas de éxito, las tasas de postulación, de candidatura, diferentes niveles de financiación, esto varía según el campo de conocimiento. Por ejemplo, la ingeniería tiene una escasez de postulación de mujeres a las plazas, aunque hay una tasa en ingeniería entre hombres y mujeres es igual. Nosotros deberíamos aumentar entonces la postulación de proyectos por parte de mujeres. Ayer estábamos en un foro, en un evento que se llama SILAC, y la naturaleza específica del foro era justo la igualdad de género en la ciencia. Y si debemos o no establecer acciones de educación para tener mujeres que obtengan financiación para proyectos científicos a nivel ejecutivo en diferentes organizaciones científicas. Muchas gracias, Luis. Nuestro tiempo, de hecho, está terminando. Yo quisiera hacer una pregunta a Madeline para terminar. Usted habló en la disposición del fondo Welcome para trabajar en el fondo global. ¿Usted puede darnos un poco más de información sobre eso? El fondo siempre participa en acciones internacionales y tenemos programas para Asia y África, pero hay diversas colaboraciones en todo el mundo. La nueva estructura se está desarrollando y entonces el enfoque está en cambiar el centro de gravedad al sur global, participar más en conversaciones y reaccionar más en perspectivas locales que simplemente iniciar algo en Londres y decir lo que va a pasar. Entonces veremos el desarrollo de esta discusión y su fortalecimiento. Yo pienso que todavía no está listo, pero es un proceso de fortalecimiento y esto seguramente tendrá diferentes áreas, no solo de cambio climático. Muchas gracias. Quisiera agradecer a todos los oradores por los grandes insights y respuestas a nuestras preguntas. Y ahora terminaré este panel invitando al público al siguiente panel y sesión, que debe empezar a la 1:30. Muchas gracias por su atención y permanezcan en seguridad. Y que disfruten de los próximos eventos del Congreso. Muchas gracias.